Hola y bienvenido a nuestro estudio de las cartas de la prisión del apóstol Pablo. En nuestro estudio vamos a estudiar juntos 4 de estas epístolas, primeramente empezando con Efesios, luego Colosenses, luego Filipenses y finalmente a Filemón. Para mí es un placer estar con ustedes en este estudio y espero que vayamos a recibir algo de beneficio de nuestro estudio. Vamos a empezar con un estudio de la carta que escribió el apóstol a los Efesios. Y como para introducción a nuestro estudio, quiero decir que la institución más preciosa en el mundo es la Iglesia de Cristo. En todas las epístolas del Nuevo Testamento, las que tenemos, la de Efesios tiene más que decir en cuanto a la iglesia. La presenta como la iglesia gloriosa, la iglesia que agrada a Dios. Y un propósito de nuestro estudio va a ser formar una pintura mental de esa gloriosa iglesia descrita por el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Y como parte de la introducción, quiero que busquemos aquí en Efesios capítulo 1 para leer varios versículos en Efesios que vamos a ver. Y espero que sepan ya que la palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia o eclesia. La verdad es que vemos esta palabra varias veces, 9 veces en esta corta carta. En Efesios capítulo 1 y el versículo 23, dice el versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿De qué se habla? El versículo 22 nos enseña que Él sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Jesucristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la cual es su cuerpo. Interesante que vemos en capítulo 3, versículo 10, la palabra por la segunda vez en esta carta. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Va a ser un placer estudiar este versículo un poco más adelante. Pero pasando aquí al versículo 21 del mismo capítulo 3, dice, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y luego aquí en el capítulo 5 y el versículo 23, donde dice el apóstol, versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, cabeza de la iglesia. Versículo 24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Otra vez vemos la palabra iglesia. Versículo 27 dice, capítulo 4, capítulo 5, versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Y otra vez vemos en el versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, a su iglesia. Versículo 32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Sabemos que la palabra iglesia quiere decir los llamados fuera,
los llamados fuera del mundo con el propósito de ser santos, apartados, de ser siervos del Señor Jesucristo y siervos de Dios. Y otra palabra que quiero que veamos aquí en Efesios es la palabra cuerpo. Es otra manera de referirse a la iglesia. Y vamos a buscar aquí en capítulo 1, versículo 23, lo que acabamos de leer, pero hablando de la iglesia, dice, la cual es su cuerpo, su cuerpo. Otra vez capítulo 2, versículo 16, dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Capítulo 3, versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús en Cristo Jesús, por medio dice el versículo 6, del Evangelio. Pasando al capítulo 4, el versículo 4 dice, un cuerpo, un espíritu, como fuiste una y otra vez, vemos la palabra cuerpo. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 12 nos enseña la misma cosa, pasando al versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertido y unido y todo eso. Y en 2 veces lo vemos aquí, en el capítulo 5, versículo 23, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y Él es su Salvador. Y finalmente, en el versículo 30, dice el versículo aquí, porque somos miembros de su cuerpo, la iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús, descrita en esta carta como la iglesia gloriosa, la iglesia que agrada a Dios. Y en nuestro estudio vamos a verlo de esta manera. Vamos a identificar la iglesia que agrada a Dios, el cuerpo de Cristo, que es la gloria de Dios, que es la gloria de Jesucristo. Y para empezar también, deseo que veamos nosotros una consideración de la iglesia gloriosa, como está descrita en esta bonita carta. Sí, vamos a tener que repetir algunos versículos. Pero favor de buscar una vez más el capítulo 5 y el versículo 23, porque dice el versículo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es también la esposa de Cristo, la que Cristo ama. Muchas veces vamos a ver en esta bonita carta que Cristo Jesús ama a su iglesia. Los hombres pueden odiarla, los hombres pueden menospreciarla, pero la verdad es que Cristo siempre la ama. Cristo ama a su iglesia. La iglesia, la bonita, preparada, esposa de Jesucristo, amada por Cristo Jesús, aunque los hombres quizá no, Jesucristo siempre sí, porque la iglesia será presentada a Cristo, capítulo 5, versículo 27, que nos dice a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Una iglesia gloriosa. La iglesia gloriosa, la iglesia que agrada a Dios, es la que vemos aquí en este bonito texto. ¿Qué van a hacer, pues, entonces, la gente que no pertenece a ella?
Mientras el versículo 27 dice que la iglesia es la bonita esposa de Cristo. Mientras el versículo 25 nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, para hacerla gloriosa, para santificarla del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Hermanos, vemos en esta bonita carta la sabiduría de Dios en establecer una iglesia tan gloriosa. Vemos ese propósito de Dios en el capítulo 3 y el versículo 10, donde dice la palabra, para que la multiforme sabiduría de Dios ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La sabiduría de Dios se presenta por la iglesia. Si nosotros no pertenecemos a la iglesia, entonces Dios mandó a Cristo al morir de balde, de balde. Si no hemos obedecido al Evangelio, si nos hemos dado cuenta de lo que es el Evangelio, lo que Jesucristo hizo por nosotros, y no obedecemos al Evangelio, no pertenecemos a la iglesia. Y hacemos nosotros necedad la sabiduría de Dios en enviar al mundo a su unigénito Hijo, Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso tan bonito son los versículos 30 y 31 que nos enseñan aquí en el capítulo 3, los versículos 30 y 31, nos enseñan así, al llegar ahí, son los versículos 20 y 21, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, los miembros de la iglesia, para glorificar a Dios. Por medio del cuerpo de Cristo, el poder de Cristo actúa en nosotros y por nosotros para glorificar a sí mismo y para glorificar a Dios. Y dice el versículo 21, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En realidad, hermanos, lo que estamos viendo aquí es que para poder glorificar a Dios, es necesario pertenecer a la iglesia. El que no pertenece a la iglesia no puede glorificar a Dios, porque Dios es glorificado únicamente por medio de la iglesia del Señor. Por eso nos dice, y es tan importante entender, capítulo 4, versículo 4, que hay un solo cuerpo, una sola iglesia. Nosotros sabemos que hay muchas divisiones en el mundo de la actualidad y estas divisiones hacen el trabajo de Satanás. Son las herramientas de Satanás. Porque el mundo, al ver todas esas divisiones, no va a creer que Jesucristo en verdad es el Hijo de Dios, sino que va a ver las divisiones en el mundo. La iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús, la gloriosa esposa comprometida de Jesucristo, la que agrada a Dios, y la única manera para agradar a Dios es por medio de la iglesia única, la que pertenece a Cristo Jesús. Por eso dice capítulo 5, versículo 35, que Jesucristo es cabeza de la iglesia. Por eso dice capítulo 1, versículo 22, que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Jesucristo y lo dio por cabeza sobre la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud
de aquel de que todo lo llena en todo. La iglesia del Señor es la plenitud de Cristo, es la plenitud de Dios. Y nosotros, si amamos a Cristo, vamos a amar a la iglesia en la misma manera, porque la iglesia es la plenitud de Dios, la plenitud de Cristo Jesús. Hemos visto capítulo 5, versículo 23, que Jesucristo es el Salvador de la iglesia. Todos los salvos pertenecen a la iglesia de Cristo. No hay ni una sola persona salva en este mundo fuera del cuerpo. El cuerpo que es la iglesia de Cristo. Por eso dice capítulo 5, versículo 27, que la iglesia es santa y sin mancha. Y los que pertenecen a la iglesia son limpiados, son protegidos por la sangre de Cristo Jesús. Por eso somos los santos, sin mancha ni arruga. Es la iglesia gloriosa del Señor. La iglesia, capítulo 5, versículo 31 a 32, es la esposa amada por Jesucristo. Una pregunta pues, ¿qué hará Cristo a los que odian y maltratan a su esposa? Yo estoy seguro que algo que ellos tienen que esperar es la ira de Dios. Porque el que maltrata a la iglesia, el que maldice a la iglesia, va a recibir de Dios, creo yo, el juicio que ellos realmente merecen. Hermanos, vamos a pensar un poco. Siempre estamos aquí en la introducción a la lección nuestra, pero vamos a ver algo en cuanto al trabajo del apóstol Pablo en esta ciudad de Éfeso antes de escribir la carta. Para poder hacer esto, es necesario buscar en el libro de los Hechos, empezando en el capítulo 19, y vamos a leer aquí en los versículos, capítulo 18, perdón, empezando aquí con el versículo 18. Hechos capítulo 18, versículo 18. Dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Aquí vemos al apóstol Pablo en la conclusión de su segundo viaje misionero. Y aquí esto es lo que vemos aquí, es lo que pasó. Vamos a ponerle una fecha, pero siempre más o menos 53 después de Jesucristo. Más o menos el año 53 después de Jesucristo. Ahora bien, su ministerio en Éfeso duró unos 3 años. Vamos a seguir aquí en el capítulo 20 y versículo 31, donde dice el capítulo 20, versículo 31, por tanto, velad y acordándoos, ¿verdad? Acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces podemos ver que él pasó 3 años ahí en ese lugar. Pero regresando aquí al capítulo 19, empezando con el versículo 21, vamos a leer, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto,
Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Y habiendo impuesto Pablo las manos vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, dice. Entonces vemos aquí el empiezo, el establecimiento de la iglesia del Señor en la ciudad de Éfeso. Empezó con 12 hombres, sí, ellos eran discípulos de Juan el Bautista, sí, fueron bautizados por Juan el Bautista, pero fueron bautizados antes de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Fueron bautizados sin saber nada en cuanto a la razón por la cual Jesucristo fue enviado al mundo. Y fueron bautizados antes de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y por eso tuvieron que bautizarse de nuevo. Hay muchas personas que andan en esta misma condición, que han sido bautizadas, pero no escrituralmente. La mayoría de ellos creyendo que ya recibieron el perdón de sus pecados al momento de creer en Cristo Jesús. Y nosotros debemos enseñar la verdad en cuanto al bautismo, como dice en nuestro texto, Efesios capítulo 4, que hay un solo bautismo, el bautismo por la autoridad en el nombre de Jesucristo para recibir perdón de los pecados y para recibir también el don del Espíritu Santo. En el capítulo 19, versículo 8, el apóstol Pablo empieza a predicar en la sinagoga. ¿Por qué? Porque eran muchos de ellos judíos y ellos se congregaron durante toda la semana en la sinagoga. Entonces muchas veces vamos a ver al apóstol Pablo enseñando en la sinagoga porque allí halló a los judíos. Y dice el versículo 8, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Así que el apóstol Pablo empieza su ministerio en la ciudad de Éfeso, bautizando a los 12, predicando en la sinagoga, y luego al ver la gran necesidad, en el versículo 9 dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos. ¿De quiénes? De los judíos que no aceptaron la palabra, y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Es muy probable que Tirano tenía una escuela cualquier y que en la noche o en la tarde, cuando no hubo clases, el apóstol Pablo daba sus clases en cuanto a sus estudios bíblicos, vamos a decir. Luego en los versículos 11 al 12 vemos al apóstol Pablo haciendo milagros especiales en esta ciudad de Éfeso. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños
los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían de ellos. Todo esto pasó en esa gran ciudad, la ciudad de Éfeso. Pero es más, empezando con el versículo 13, vemos aquí en el versículo 13 el problema. Versículo 13 dice, pero algunos de los judíos, los mismos que recibieron su enseñanza durante un periodo de tiempo de 3 meses, los judíos que rechazaron la palabra del Señor, la palabra del apóstol Pablo, dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, que el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes. Piensen bien, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Y respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Interesante, ¿verdad? Lo que pasa aquí. Dice, y esto fue notario a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Y crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Dónde? En la ciudad de Éfeso. En la ciudad de Éfeso. Dice la palabra, crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pero sigue diciendo, versículo 12, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Así que vemos aquí el principio de la iglesia allí en esa ciudad de Éfeso, la iglesia a que escribió el apóstol Pablo esta carta. Este mensaje final que le da el apóstol Pablo a los ancianos, que vamos a ver en capítulo 20, porque en capítulo 20 él sale de allí en su jornada a Jerusalén, luego regresa para viajar por segunda vez, su segundo viaje misionero, y luego de terminar el segundo, pasó una vez más cerca de la ciudad de Éfeso. Entonces, viajando en barco, dice Hechos capítulo 20, y el versículo 17, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, está en la isla de Mileto, y llama a los ancianos de la iglesia. Y aquí es donde él les da las advertencias finales en cuanto a la apostasía de la iglesia, porque dice a ellos, versículo 28, por tanto, mirad por vosotros. ¿Por quiénes? Por los ancianos en Éfeso, los mismos ancianos. Ahora la iglesia tiene sus ancianos, sus diáconos, establecida bien. Había crecido la iglesia en gran manera.
ya está organizada escrituralmente. Tiene sus ancianos, sus obispos, sus pastores. Y dice el apóstol Pablo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, la cual él ganó por su propia sangre. Y el versículo 29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, vosotros los quienes, los mismos líderes, los mismos ancianos, obispos, pastores de la iglesia gloriosa del Señor en la ciudad de Éfeso. Dice, ellos se van a convertir en lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Aquí tenemos una advertencia, pero muy, muy triste, porque es exactamente lo que pasó. La historia nos enseña que entre ellos mismos, los obispos, los ancianos, los pastores de la iglesia del Señor, que ellos empezaron a cambiar el orden bíblico, el orden original, apoderando a algunos y los dieron el nombre obispo que tenían autoridad sobre los demás ancianos y pastores, cambiando el orden bíblico. Y es una de las razones por la cual el apóstol Pablo les escribió la carta que vamos aquí estudiando. Y todo esto pasó más o menos en el año 58 después de Jesucristo. Ahora, algunas preguntas interesantes. Primeramente, ¿quién escribió esta palabra, esta epístola? Bueno, la verdad es que no hay duda. El apóstol Pablo mismo escribió la carta. Quizá no personalmente, sino otra persona en verdad escribió las palabras dictadas por el apóstol Pablo. Pero ¿a quiénes fue enviado? Dice en Efesios capítulo 1 que fue enviado a los santos en Éfeso. ¿Quiénes son los santos? Son los glorificados, son los santificados, los perdonados por la sangre de Cristo Jesús, los hechos gloriosas por medio de la sangre de Cristo Jesús. Los santos en Éfeso, pero además de ser santos, otra cosa muy importante también es que fue enviado a los fieles en Jesucristo. Los santos deben permanecer fiel en Jesucristo hasta la venida segunda de Cristo o hasta la muerte para poder esperar recibir la herencia eterna, la cual es vivir eternamente con el Señor y con Dios y con todos los demás santos. Otra pregunta, ¿de dónde fue escrita esta carta? Bueno, más probablemente en la ciudad de Roma. Muy probablemente estaba el apóstol Pablo encadenada en un cárcel en la ciudad de Roma, esperando su juicio, y probablemente escribió la carta en el año 63 después de Jesucristo, durante su primer encarcelado. Lo que vemos en Hechos, al final de Hechos, cuando él llegó por primera vez a Roma y pasó su primer encarcelado allí en esa ciudad de Roma. Otra pregunta, ¿quién llevó la carta a los Efesios? Un hermano
visitó al apóstol Pablo allí en la cárcel, en la prisión de Roma. Ese hermano se llamaba Tíquico. Tíquico, y evidentemente es él que llevó la carta a los colosenses al mismo tiempo, según lo que podemos ver en Colosenses capítulo 4 y el versículo 7. Dice, todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Y podemos ver aquí también en el versículo 8, dice, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y comporte vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Entonces el apóstol Pablo, encarcelado en Roma, pensando siempre en los queridos hermanos suyos en la ciudad de Éfeso, pensando siempre en el peligro que existía por la obra de Satanás entre los mismos líderes de la congregación, escribe esta carta y la envía por medio de Tíquico. Tíquico la lleva a Éfeso. Ellos leen la carta y muy probablemente Tíquico pasó la carta también a los que vivían en la ciudad de Colosas y llevó la misma carta que vamos a estudiar, Colosenses, a ellos y quizá a otras ciudades también. Pero para nosotros lo más importante es que vamos a estudiar, mejor dicho, que tenemos el privilegio, porque privilegio es de estudiar esta carta que nos da la descripción más bonita en toda la Biblia de lo que la iglesia realmente es. La iglesia gloriosa, la esposa de Cristo Jesús. Y vamos a aprender en nuestro estudio cómo una iglesia, aún en la actualidad, puede llegar a ser una iglesia gloriosa, una iglesia que agrada a Dios. Así que el propósito de nuestro estudio va a ser estudiar cómo podemos nosotros imitar el ejemplo que tenemos aquí de la mano del apóstol Pablo a las escrituras para entender lo que es la iglesia gloriosa y cómo cualquier iglesia puede llegar a ser una iglesia gloriosa. Hay varias cosas que la iglesia tiene que hacer y las vamos a ver en 10 pasos. En 10 pasos, o se puede decir en 10 etapas, vamos a estudiar esta bonita carta que escribió el apóstol Pablo a los Efesios. Así que esto concluye la introducción a nuestro estudio. Vamos a empezar ahora con el capítulo 1 de Efesios y ojalá que estén listos para estudiar y disfrutar de las muchas, pero muchas cosas increíbles que podemos entender y aprender de esta bonita carta del apóstol Pablo a los Efesios. Muchas gracias por su atención.